Hola comunidad ICIP, bienvenidos al curso MicroStation aplicado a Ingeniería Civil, módulo básico. Les saluda Eleazar Porras y a nombre del Instituto Científico del Pacífico les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 11 titulada Movimiento, Bordillo y Filete. El objetivo de esta sesión es explicar el proceso para configurar las opciones de conmutación dentro del proceso de referencias y conocer la definición de los métodos de colocación de coordenadas, movimiento, bordillo y filete. Esta sesión número 11 consta de dos temas principales. La primera es conmutadores, rotar y movimiento. Dentro de este primer tema principal tenemos diferentes subtemas, entre ellos ejecución de la herramienta referencias, conjunto de opciones por conmutadores, métodos de colocación de coordenadas, ejecución de la herramienta rotar y clasificaciones de métodos por movimiento. Como segundo tema principal tenemos copias, bordillo y filete. Dentro de este segundo tema principal también tenemos diferentes subtemas, entre ellos definición de líneas de bordillo, ejecución de la herramienta copiar paralelo, distancia óptima entre líneas de bordillo, ejecución de la herramienta construir filete circular y clasificación de los métodos de truncado. Para poder explicar el primer tema principal, que sería conmutadores, rotar y movimiento, vamos a dirigirnos al entorno de MicroStation Connect Edition para poder explicar dichos temas. Una vez que nos encontremos dentro del entorno de MicroStation, vamos a seleccionar como Workspace, es decir, como espacio de trabajo, Bentley Connect Training y como plan de trabajo, MicroStation módulo básico para ingenieros civiles. Vamos a seleccionar el botón examinar, luego carpeta número 6 y plano propuesta lugar. Como les mencionaba, esta primera parte de la sesión número 11 tratamos sobre conmutadores, rotar y movimiento. Cuando hablamos de conmutación o conmutadores, hablamos de las opciones que tenemos para mejorar la precisión al momento de girar, mover o en todo caso duplicar elementos que sean de tipo referencia. Los bordillos vienen a ser estructuras que forman parte de la zona de aparcamiento dentro de una propuesta de edificio. Y el filete viene a ser un término que nos ayuda a poder aplicar un suavizado a las esquinas de elementos de tipo caja, aquellos que son cuadrados, rectangulares, que no cuentan con un suavizado en las esquinas. Vamos a empezar con el primer subtema, que sería ejecución de la herramienta referencias. Vamos a dirigirnos por aquí y vamos a ver que en teoría tenemos, voy a extenderlo desde esta parte hasta esta parte para que se pueda visualizar todo lo que hay actualmente vinculado. Tenemos 6 referencias. Al momento de nosotros integrar un conjunto de elementos, como por ejemplo, vamos a seleccionar un elemento cualquiera. En mi caso la ventana está por esta parte. Vamos a abrir y vamos a acceder al conjunto de opciones de conmutadores. Los conmutadores, tal como les mencionaba, son opciones que nos ayudan a poder mejorar el manejo de elementos de tipo referencia, ya sean entidades pequeñas o entidades grandes. Por ejemplo, los encontramos en esta sección. Tenemos este elemento que se denomina tratar vínculo como elemento de manipulación. ¿A qué hace referencia esta herramienta? Quiere decir que al momento de nosotros integrar dicho elemento al plano, vamos a poder tratar la referencia como si fuera un elemento que viene ya integrado en el plano, que no necesita tener una rotación o un desglosamiento mediante la herramienta de referencia que estaría aquí de fondo. Entonces, de esa forma nos reduce el tiempo al momento de girar, al momento de medir, al momento de desplazar de un punto a otro.
ya que si utilizamos estas herramientas que normalmente están habilitadas cuando necesitamos desplazar la referencia, quizá no tenemos una buena precisión y también la demora de carga entre un desplazamiento y otro es bastante extenso. Los métodos de colocación de coordenadas son dos. De hecho, ya lo han visto en sesiones pasadas. Tenemos el método de AcuDraw por eje X y Y el método de AcuDraw, que es distancia por ángulo. Pero ese no es el término adecuado para estos dos métodos. En realidad existe el método polar y el método rectangular. El método rectangular es el que utiliza X y y polar distancia por ángulo. Una de las herramientas muy útiles al momento de tener una entidad de tipo referencia es esta, que es rotar. La vamos a activar y pueden ver que tenemos un método, ¿no? Tenemos un método de rotación y tenemos un ángulo. Cuando se define la condición de uso por método activo, necesariamente necesitamos un ángulo, solamente un ángulo, porque en base a ello se va a poder realizar el movimiento. Sin embargo, cuando utilizamos la condición de 2 puntos, esta opción se deshabilita porque necesitamos la indicación de un punto primario y un punto secundario para que esto pueda girar. Cuando hablamos de la tercera opción, que sería 3 puntos, necesitamos un punto inicial, que sería el primer extremo, el punto medio de quiebre y el punto número 3, el otro extremo. Sin embargo, los métodos que vamos a utilizar en esta sesión, en la parte aplicativa, es ángulo activo, empleando un valor ya sea entre 100, 150, 200 o hasta 300. ¿Cuál es la clasificación de métodos por movimiento que tenemos en MicroStation? En realidad tenemos dos. Uno que es a mano alzada, podemos mover un elemento, es decir, seleccionar el elemento de forma directa o en todo caso moverlas mediante la herramienta. Por ejemplo, cuando utilizamos un movimiento tenemos el método de usarlo directamente de un punto a otro sin habilitar los snaps. Los snaps nos ayudan a tener una gran precisión al momento de tener quizá la vinculación de un punto medio, un punto tangente, un nodo cercano o un punto perpendicular que nos ayude a poder vincular el extremo, ya sea superior, inferior, izquierda o derecha, de un elemento como este que es rectangular, para que sea más preciso el movimiento. De hecho, en la parte aplicativa de esta sesión vamos a ver cómo es que debemos desplazar un elemento, es decir, si utilizamos el snap o deshabilitamos el snap, e incluso si utilizamos la condición de método paralelo, ¿no? Que es aquel proceso en el cual copiamos esta entidad de un punto a otro sin variar la posición, es decir, la dirección bien puede ir a derecha, izquierda o hacia arriba, hacia abajo, pero no va a trabajar con dos condiciones al mismo tiempo. Es decir, si este elemento yo necesito que se mueva para la izquierda a derecha, no va a poder habilitarse la opción de editar quizá la altura o reducir la altura, simplemente va a poder moverse de izquierda a derecha. ¿Y cuáles son esas opciones? Vamos a verlas en la segunda parte, pero les puedo adelantar que sería esta opción que ustedes ven por aquí, mover paralelo. Opciones que quizá no es necesario utilizar la condición de distancia, pero si la desean, en este caso para mantener la posición original de un elemento, sí va a ser necesario. Si no, ya saben, pueden utilizar su método polar utilizando distancia por ángulo. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión número 11 para poder hablar sobre las copias, el bordillo y el filete.